Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, señoras y señores ministros, viceministros y jerarcas institucionales y demás invitados. Al ser las 2:09 del 28 de marzo del 2025, le damos la bienvenida y hacemos la apertura de la sesión ordinaria 002-2025 del Consejo Presidencial Social. Contamos con la participación del señor Estefano Brunner Neyri, vicepresidente de la República. La señora Loreni León Marchena no se encuentra presente en este momento. El señor Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación. La señora Mariela Marín Mena, como representante y viceministra del Ministerio de Salud. El señor Luis Alexander Mena, viceministro de Cultura. Y mi persona, Mary Unir, como vicepresidente de la República. Con ello estaríamos comprobando el quórum para la presente sesión, tal y como lo establece el decreto ejecutivo 42580 en el plan. Ahora, para poder aprobar la orden del día, esto nos llegó a su correo electrónico, por favor revisarlo. Vamos a generar una propuesta y en eso solicito a la Secretaría Técnica dar lectura a esta orden del día. Gracias. Tal cual está siendo proyectado en pantalla en este momento, fue el orden del día que fue enviado como propuesta a los diferentes despachos. En primera instancia correspondería a la aprobación del acta número 1/2024 y el informe de resultados de cumplimiento respecto de la ley 8862 para el periodo 2024, que va a estar a cargo de la señora Catalina Pañado, directora de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Por parte del Ministerio de Educación tenemos dos temas específicos. Uno tiene que ver con la presentación de la estrategia para la certificación de la población con discapacidad y la población estudiantil del MEC, y la presentación de los resultados de la gestión realizada para la resolución de los servicios de apoyo que habían quedado pendientes desde el año 2024 para 2.683 estudiantes con discapacidad. Seguidamente va a haber un análisis laboral en la agenda de inclusión social, un poco la presentación de los avances que se han tenido hasta ahora en la línea de acción y la presentación de avances en la conformación de la estrategia y el protocolo de atención de la población en situación de calle, que fue un acuerdo de las primeras sesiones de este año. Y finalmente la señora vicepresidenta va a cerrar con un poco la reflexión y el seguimiento de los avances en el cumplimiento del reglamento de la ley PEA, que varias las instancias aquí presentes tienen responsabilidades al interno del secretario. Muchas gracias. Tengo la solicitud de ampliación de uno de los puntos de la agenda, que la presentación de la estrategia de certificación de discapacidad también interesa porque es el abordaje por parte de INA, esto de parte del Ministerio de Educación Pública. Si no hay ningún problema, se podría brindar eso en ese mismo momento y obviamente con apoyo de INA, que está aquí sentada en la mesa. Pero más allá de eso, para poder tener a favor la propuesta de apoyo del orden del día presentado, se levantar la mano quienes conforman el quórum. Listo, se aprueba. Ahora sí, empezamos. Para el capítulo de aprobación del acta, se requiere someter a votación la aprobación del acta correspondiente al 1 del 2025. Las personas para efecto de esta aprobación pueden emitir su voto son el señor Estefano Brunner Neyri como vicepresidente de la República, la señora Mariela Marín como viceministra de Salud, el señor Luis Alexander Castro Mena como viceministro administrativo de Cultura y Juventud, y mi persona en calidad de vicepresidenta, que fuimos los que estuvimos en esta sesión. Si no hay ninguna observación, en este momento podrían comentar alguna observación acerca del acta. Si todo está bien, entonces se somete a votación la aprobación del acta 01 de la sesión ordinaria. ¿Quiénes están a favor? Levanten la mano. Ahora para la firmeza de acuerdo, perfecto. Entonces queda firme el acta 01. Ahora, seguidamente le traslado la palabra a la señora Ana Catalina Paniagua Araya, directora de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, quien en representación del viceministro Juan Manuel Cordero presentará el informe de resultados de cumplimiento de la ley 8862 para el periodo 2024. Tendrá 15 minutos de tiempo. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Me voy a referir sobre el informe global de cumplimiento de la ley 8862 y su reglamento, justamente sobre cuál ha sido el abordaje y la atención que le han dado las diferentes instituciones del Estado al cumplimiento de esta medida. Entonces, bueno, podemos avanzar en la diapositiva.
La medida de reserva de plazas vacantes está contenida dentro de la ley 8862. A su vez, ha sido también ampliada a través del contenido de la ley Marco de Empleo Público y a través del artículo 1 de la ley 8862 se establece que las instituciones que conforman la ley el Estado debe presentar como mínimo el 5% de las plazas vacantes para personas con discapacidad. Adelante. En sentido con eso, para el periodo 2024 logramos acreditar que 240 instituciones están obligadas a cumplir con esta medida. Estas 240 instituciones están integradas por los diferentes poderes de la República, instituciones autónomas, semiautónomas y también gobierno local. Con respecto a los principales resultados de estas 240 instituciones, 69 instituciones fueron quienes enviaron el informe de cumplimiento de esta medida, y de estas 69 que enviaron la información, 12 en específico son quienes cumplieron con el porcentaje de reserva de plazas. Solo 12 hicieron, reservaron el 5% que establece la ley 8862. Adelante. El informe nos arroja que del 100% tenemos que solamente un 26,2% cumplieron, 12 instituciones, como ya mencioné. Esto nos da un total de 233 plazas que fueron reservadas, y de estas 233 plazas reservadas, 46 plazas están ocupadas según la información que fue objeto del reporte. Adelante. Con respecto a las instituciones que presentaron el informe, acá a través de esta diapositiva y dos más, logramos vertir justamente cuáles son estas instituciones que presentaron el informe. No nos vamos a repetir todos para no ser muy reiterativo, pero podemos igual hacer llegar esta presentación. Y acá podemos observar, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación Pública, INAM, entre otras. Entonces, tanto en esta diapositiva como en la siguiente, adelante, podemos ver algunas de estas 69 instituciones que justamente cumplen con la obligación contenida en la ley 8862. Adelante. Ahora bien, con respecto al estado de cumplimiento afirmativo para esta ley 8862, tenemos que las instituciones que se muestran en pantalla son las que cumplen con el porcentaje establecido o incluso lo superan. Registro Nacional, INAM, Ministerio de Comercio Exterior, Sistema de Emergencias 911, entre otras. Podemos ver en la columna derecha que superan incluso el porcentaje del 5%, y son 12 en específico las que para este periodo 2024 tenemos que su estado es afirmativo. Adelante. Con respecto a las que no tienen un estado afirmativo, tenemos que son 57. Ahora, esto no significa que no cumplieron porque realizaron la reserva, sin embargo, no alcanza el porcentaje del 5% que establece la ley 8862, y es por eso que aparece que no cumple. Sin embargo, todas ellas sí procedieron en algún extremo con la reserva, y así lo han reportado a efectos de conocimiento de este informe a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Adelante. Igual esta diapositiva tiene el mismo propósito de denunciar a las instituciones que han hecho la reserva, no el 5%, pero que sí han atendido la consigna establecida en la ley. En igual sentido, y adelante. Esta, por su parte, tiene el propósito de evidenciar las instituciones que, además, ya han contratado personas en el marco de esta reserva. Tenemos el Registro Nacional, INAMO, Comisión Nacional de Prevención del Riesgo, Tribunal Supremo de Elecciones, Ministerio de Comercio Exterior, entre otras. Han reservado, y a su vez, en el periodo 2024 también ya han contratado a estas personas con discapacidad para las cuales han reservado las plazas. Al modo histórico, interesa en este apartado inicial que desde el 2018 y hasta el 2024 ha venido un aumento de la cantidad de plazas reservadas, tan es así que tenemos un número de 1.315 plazas vacantes, y
observar respecto a la cantidad de plazas vacantes reservadas en este periodo de tiempo. Justamente en esta misma línea, este gráfico tiene el propósito de evidenciar que desde el 2018 y hasta el 2024 ha venido en aumento la cantidad de plazas reservadas, con lo cual se materializa pues, el precepto contenido en la ley 8862, que justamente es incentivar a las instituciones a la reserva de plazas, y así se logra evidenciar en el gráfico. En línea también con este tema y en el marco de los acuerdos tomados en este Consejo Presidencial Social, en esta diapositiva la intención es traer a colación la información relativa a los webinars que fueron celebrados también a las instituciones públicas para incentivar esta reserva de plazas, y se realizaron tres específicamente: 20 de septiembre, 4 de octubre y 25 de octubre, y a través de esos espacios pues se abordaron alrededor de 137, 36 y 110 personas aproximadamente, que pues se sumaron a esos espacios con el propósito de tener más conocimiento de lo que la ley 8862 representa y también cómo podrían cumplir con lo establecido en esa norma. En el marco de las recomendaciones para este año 2025, pues una resulta elemental es recordar oportunamente a las personas jerárquicas obligadas a cumplir con la norma sobre la presentación oportuna del informe de cumplimiento anual según los parámetros establecidos por la normativa. Entonces, hacer el llamado a cumplir con lo establecido en la ley 8862 y a informar también pues, al Ministerio de Trabajo sobre el cumplimiento para efectos de poder sistematizar este informe y, por supuesto, cumplir con lo contenido en la ley 8862 y sus reglamentos. Esa sería la presentación. Muchas gracias. ¿Comentarios? ¿Consultas? A todos, por favor. No puedo creer que nadie tenga un comentario. Bueno, vamos a romper el hielo. Tengo un pequeño problema con respecto a este punto. Primero porque, o sea, no matemos al mensajero, número uno. Esto se trajo aquí desde el día 1. 2. Se evidenció la necesidad de que los departamentos de recursos humanos, entre otros, pudiesen tener conciencia de lo que era la gestión de ingreso de este perfil de separación de plaza. 3. Se hizo todo un trabajo para poder socializar, capacitar, entre otras cosas que ya se cumplió. 4. Se hizo una directriz. 5. Se ha traído acá. 6. Se ha visto el proceso no solamente de separación, sino también la problemática de ocupación de esas plazas, porque ¿qué hacemos con separarlas si no se ocupan? 7. Se vio la necesidad de ver si INA u otro ente articulador podía generar algún tipo de facilitación para ocupar esas plazas por el perfil separado, porque si no, de nada sirve que separemos y al final quedan libres. Pero llegamos aquí y otra vez la información es como de informe y no de acciones a cómo vamos a hacer para que esto que usted me está brindando se plasme en una real práctica. Y ahí es donde, no sé, el viernes respiró, ¿qué vamos a hacer? Porque este ya es el último año. Y esto, como ustedes mismos han visto y han evidenciado, es de la ley que hace 1000 años nadie le ha querido dar pelota y va a seguir ahí. ¿Cómo vamos a hacer para operativizarlo? ¿O es una ley que nació para no poderse operativizar porque no es real que vayamos a poder ocupar un 5% de plazas con una población de discapacidad? Aquí es donde me surgen muchas preguntas. Y se lo digo a usted porque no sé si doña Lidia o alguien representante del CONATIS se encuentra presente, que me gustaría que pudiese sentar un ratito acá para que pudiésemos comentar al respecto. ¿Cuánto de la población que hay en discapacidad en el país es realmente una necesidad para ellos trabajar? ¿Cuántos están buscando trabajo y no lo encuentran? ¿Cuántos de esos han aplicado y realmente no han sido ingresados? O sea, me surgen un montón de consultas y aquí, nuevamente, no quiero mandar un mensajero, pero usted pertenece al Ministerio de Trabajo.
el viceministro del Ministerio de Trabajo y el CONADIS es del Ministerio de Trabajo. Entonces, siéntese, por favor. Ahí es donde creo que más que ver estadística es saber, usted como representación, y disculpen nuevamente, me voy a matar a mensajero, ¿qué le da a usted, digamos, o qué percibe o qué cree con esos datos y la evolución que hemos tenido en todos estos años de esta información sobre la operatividad de esta ley? Tal vez se me pueda responder. ¿Qué expectativa tiene? Porque yo ya, digamos que me surgen más preguntas que respuestas. Y yo, si no veo productos concretos, entonces, ¿qué quiere decir? Que no va a funcionar, es una ley muerta, que no hay población con discapacidad para poder ocuparla, o que las demás instituciones en general, la mayoría, no están haciendo lo que les corresponde, o como cuando uno hace un examen y la mayoría no lo pasa, el problema no estuvo en el estudiantado, puede estar en el examen o puede estar en el profesor. Entonces, ocupo que me ayuden a analizar eso, por favor. Sí, señora, según la encuesta nacional de discapacidad del 2023, un 17.2% de las personas mayores de edad son personas en situación de discapacidad. De esas, más del 50% están fuera de la fuerza laboral por diferentes razones, sea por su escolaridad, por su situación de discapacidad en sí, o por personas que al estar recibiendo una pensión del Estado no la quieren perder. Eso también nos está ocurriendo. Sí le puedo decir que hemos trabajado de la mano del Ministerio de Trabajo y desde la Comisión Nacional de Empleabilidad de Personas con Discapacidad, de la mano con Servicio Civil para mejorar la accesibilidad de la plataforma, que desde el registro de inicio de las personas que acceden a la dirección de Servicio Civil podamos tener identificadas cuáles son personas con discapacidad para que ellos puedan gestionar los ajustes razonables del proceso. En eso sí hemos venido trabajando con Servicio Civil. Lo que Servicio Civil nos ha indicado es que se está moviendo dentro del mismo régimen de la población. Muchas de las contrataciones que vemos ahí es porque las personas han tenido posibilidad de mejorar su plaza, que eso también es positivo. Yo creo que ahí a ese nivel de detalle no se refleja, pero las personas se están moviendo dentro del mismo régimen. Se está trabajando en programas de generar conciencia, por lo menos esta semana hemos estado toda la semana en apoyo con Fundación 11 y DIRDA en asesoría a entidades públicas y privadas para mejorar los procesos. Pero nosotros no solo podemos trabajar con las personas que van al sector público, sino en general con las que van también al sector privado. Pero tenemos que seguir dentro de las mismas instituciones sociales promocionando que las personas con situación de discapacidad se registren en el Servicio Civil para poder tener más oferentes. Sí, hemos analizado que hay plazas en todas las escalas, desde técnicos hasta profesionales. Entonces, sí tenemos amplitud de posibilidades para ingresar. Tal vez aquí lo que me gustaría es, o sea, un punto se mete para poderlo evolucionar, mejorar y ya que quede como un programa instaurado y lo sacamos de ejemplo. Este punto no se ha podido cerrar porque de alguna forma dentro de estos informes que brindan impresión que no se ha avanzado por lo menos en lo que uno pretende. ¿Qué quiero decir? Tal vez aquí cosas importantes, hay un subregistro presunto de lo que son la ocupación de plazas, que sería bueno consignar, que ustedes lo constaten. Se están haciendo trabajos para poder acceder, pero aquí más allá me gustaría que si efectivamente ustedes hacen un censo de las personas que por su condición están buscando trabajo, porque entonces aquí usted me dice que por ser un estado benefactor hay gente que no quiere trabajar, y ahí es donde caigo en lo de muchas otras perfiles de personas en vulnerabilidad
que por mantenerse en ese perfil de vulnerabilidad no las podemos sacar y reinsertar a una sociedad productiva. Entonces creo que el trabajo anda por otro lado, más que por separar clases y poderle brindar la facilidad de ingreso. Entonces, aquí lo que quiero es cerrar un punto, porque si esto no brinda el resultado que se pretende, puede ser que nuevamente no estamos viendo lo que es el problema real y hay que transformarlo para poder atacar el problema real. Y aquí no me queda claro si el problema real es que hay desempleo en la población con discapacidad, que era todo lo que pretendía esta estrategia abordar. Esto trata de ser un consejo ejecutivo, no de profundizar en eso, pero tal vez María José, y si alguien más quiere hablar, está en toda la libertad, ¿verdad? Aquí el asunto es que yo necesito ir cerrando, ir concluyendo y ir aterrizando. Las temáticas se abren, sobre todo porque son complejas, son interinstitucionales y de alguna forma responden a un problema. Y ese problema, lo que se pretendió en todo ese abordaje, es solventarlo, al menos darle suficiente contención para minimizar el impacto. Desconozco del abordaje cuál habrá sido eso. Entonces, tal vez aquí, ahora sí me parece lo que pretendo es para la siguiente sesión, ese análisis me lo hago. Si realmente, hipótesis 1, hay un problema de no trabajo en la población en situación de discapacidad, ¿cuánto es? ¿Sí o no? 2, con este abordaje de poder ocupar plazas, ¿se ha resuelto? ¿Sí o no? Y 3, ¿cuál sería ahora? Si se resolvió, bueno, muchas gracias. Si no se resolvió, ¿qué es lo que no hemos hecho y que no hemos visualizado? Para ya poder dar por finiquitado eso. Y otro, a las demás entidades, ustedes como Ministerio de Trabajo deben saber bien cuáles son los subregistros, porque en esto que acaba de decir la compañera, es que, si es cierto, hay muchas personas que ingresan con una condición de discapacidad en una plaza que no es para eso, y entonces no es una plaza separada para eso, no los buquean, entonces, ¿cómo decir exactamente? Y ahí es donde este es un registro de, si empezamos con data mala, no podemos de alguna forma tomar decisiones. Entonces, revisemos ese subregistro y ya quiero, digamos, dentro de ese planteamiento, cerrar. Y que la otra semana me digan, antes, por favor, de previo a la otra semana. La otra sesión, María José, de previo, revisar si efectivamente ya esto lo podemos dar por sentado o la otra línea de articulación ya es algo diferente, más concreto y más entre instituciones o entre la misma institución y no ya porque ya ya el trabajo de sensibilización, de capacitación, de articulación, de generación, de aperturas de escuelas que se hizo. ¿Qué sigue? María José. Tal vez yo llegaría a los 3 puntos que están proponiéndose como análisis, también esta segregación de la población, es decir, del porcentaje que está en desempleo, a la menor mencionada. Unas son por un tema educativo, otras son porque por su discapacidad no pueden incorporarse, otras son porque no quieren, ¿verdad? ¿En qué porcentaje estamos en cada uno de esos grupos poblacionales? Porque claramente, digamos, el tema de la propuesta de la reserva de plazas es para un grupo específico de personas con discapacidad, no para la totalidad. Entonces, ¿a cuál porcentaje busca responder realmente el tema de la reserva de plazas? Y para las otras personas que no cumplen con esos criterios o condiciones para participar en la reserva, ¿cuáles son las otras oportunidades que se han visto? Pero no sé si CONADIS o Ministerio de Trabajo tienen ese registro de población incluso segregada, clasificada de esa forma para saber cuál es realmente el universo con el que lo estamos tratando. Viceministro de Cultura, Alexandra. Muchas gracias. En este mismo tema hay un poco que no hemos terminado de articular, y es que todos estamos cumpliendo con separar el 5%, pero no necesariamente ese 5% responde a los perfiles que están certificados por CONADIS, porque no tenemos ese dato. O sea, no sabemos cuáles son los perfiles de las personas que pueden ocupar los puestos. Como un ejemplo, en
el Ministerio de Cultura tiene una plaza profesional 1B, antropología, que no se ha podido completar después de 6 publicaciones, porque no hay una persona que cumpla con los requisitos para este puesto. Entonces no podemos entrar a reservar sin tener los perfiles claros de las personas que ocupan, que necesitan un trabajo. Y lo otro es, cuando ya hacemos la reserva y no encontramos a nadie, ¿qué posibilidades tenemos durante el año de cambiar ese puesto, de quitarlo de la reserva y meter otro que sí pueda ser ocupado? Porque esa es una restricción bastante grave, que no solo afecta a ese porcentaje de no ocupación, sino de su ejecución presupuestaria en la partida C. Vean, esta discusión ya la hemos tenido y me preocupa que de alguna forma la volvamos a traer, porque la idea era que justamente revisaran cuáles son los perfiles y más bien si no se cumplían, ustedes no tienen que echar. Es como que yo reserve algo muy específico que sé que dentro de la población con discapacidad, por lo menos de lo que deberían tener mapeado, no lo tienen, entonces ustedes mejor esa plaza y la ocupan regularmente, porque si no es va en detrimento de la operativa del ministerio. Entonces, aquí es donde, nuevamente, mi preocupación es que no se está haciendo como el trabajo del todo bien y seguimos dando estadística. Entonces, Perdón, Carlos, con ese punto de diseño. no, me parece que voy a cerrar porque realmente eso se ha hablado demasiado. Y lo que yo pretendo ya es como cerrar el tema. Y cerrar el tema es viendo si efectivamente lo que estamos haciendo está llegándole a todos, y ahí es con su estadística si esto lo estamos haciendo bien, porque realmente es mucho tiempo que le hemos estado dando vuelta y seguimos viendo los números iguales. Entonces la estrategia, algo está fallando. Entonces, por favor, tenemos una mesa para partes, se sientan, sacan la información y luego la presentan para poder ver así cuál va a ser puntualmente lo que se le va a pedir a cada una de las instancias, porque si no, nosotros, como vicepresidentes de la República, que tengamos un compromiso, en este caso con el sector en una población con discapacidad, y yo les dije, vamos a buscar ese empleo porque fue una de las peticiones y que venía en plan de gobierno, hicimos todo eso para que la institución que representa a la población con discapacidad no tuviera la capacidad de articular con el resto de instituciones todo eso que se les ha brindado el Ministerio de Trabajo. Entonces, nuevamente, no es con los mensajeros, pero necesitamos que funcione porque ustedes tienen ahí un montón de gente que ustedes son las voces de ellos, que esto no lo están viendo y que de alguna manera no está llenando las expectativas de lo que presuntamente sucede afuera. Entonces, después, que esa población no venga a reclamarnos a nosotros que generamos una promesa que no cumplimos, porque ustedes, entes operativos, son los que la tienen que cumplir. Bueno, cerrando este tema, nada más generar el análisis de la bondad de la problemática y traer la retroalimentación en una mesa técnica aparte para poder luego poder buscar cuál va a ser la mejor solución. Doctora, disculpe. Dígame. Hay una propuesta que, bueno, hoy el señor viceministro de Trabajo no se encuentra presente, pero en una de las mesas técnicas se abordó. Y es que en ese momento, a menos que sea por una modificación de ley a la ley 8862, lo único que se puede exigir a las instituciones es la reserva, más no la contratación. Entonces, que existe, ha visto a nivel técnico que es necesario impulsar, se considera una modificación a la ley que obliga a concretar el fin último de la ley, el espíritu de la ley, que es la contratación, porque legalmente no lo aplica a la ley. Bueno, que he dicho que después de 2 años y medio de estar viendo esto, yo creo necesidad de un mejor proyecto de ley que genere el planteamiento. Con esta asamblea difícilmente creo que va a haber debilidad política a corto plazo para poder generar algo. Creo que más en articulación podríamos lograr puntualmente algo que a mí me duele mucho, que una población que necesita ser representada y que tenemos aquí a todas las instancias directivas y políticas para poder hacer esto realidad. Tal vez alcanzamos una meta, pero no me tal vez la que pretendíamos o lo que respondía a su necesidad. Entonces, yo lo que les pido es conciencia, porque este año es lo que nos queda y de alguna forma
no sé si otro gobierno va a tener la sensibilidad de poder responder a esa problemática como nosotros lo estamos haciendo. Entonces, vea la responsabilidad que tienen, asuman y trasladen eso a sus jerarcas. Ahora, creo que eso queda como de conocimiento, porque el acuerdo, y al fin y al cabo no tenemos cierre más que análisis y valoración. Siguiente punto sería el número 3, presentación de la estrategia para certificación de discapacidad de la población infantil del MEP, más el punto que solicitó el abordaje en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje. Tienen 10 minutos extendidos. Gracias, buenas tardes. Entonces pasa la siguiente. Vamos a tocar 3 puntos, primero los puntos ahí. Primero es hacer las certificaciones, el segundo es la estrategia de estamos con el INA, y el tercero tiene que ver con si hemos aumentado la cobertura de estudiantes con discapacidad que reciben apoyos. Va a ser la presentación continua de otros puntos. Siguiente. Don Leonardo, nada más a solicitarle un poquito más pausado para el efecto de grabación. Gracias. De acuerdo. El primer acuerdo es dar continuidad a la coordinación interinstitucional que tenemos actualmente entre el MEP y CONAPDIS para asegurar la certificación de discapacidad del 100% de los estudiantes que presentan esta condición en MEP, que según el último censo de marzo 2025 estamos hablando de cerca de 38.000 estudiantes que hemos registrado con algún tipo de condición de discapacidad. Entonces, básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es socializar, informar al estudiante y a los padres de familia de la importancia que tiene que se certifiquen en CONAPDIS. Para eso, lo primero que hicimos fue, ahora en diciembre, todo un webinario donde conversamos con estudiantes de tercer ciclo, es decir, los que están en el colegio, y educación vocacional, dándoles información sobre la importancia de certificarse para que esto les pueda abrir las puertas en el mercado laboral o pedir otro tipo de... Aquí tuvimos entonces un webinario donde participaron cientos de estudiantes, profesores, etc. Y le deben decir, vean, ustedes si se certifican, se les abren puertas en el mercado laboral, si se certifican, tienen más opciones luego de que se gradúen. Y esto lo digo ahora porque lo estamos haciendo con el INA. Entonces se hizo una capacitación fuerte ahora en diciembre y estamos actualmente en la etapa número 2. Estamos trabajando con 19 centros de educación especial, pero también vamos a trabajar con la educación de tercer ciclo intensificada y con un tema muy importante, con los padres de familia. Creo que ahí con los padres de familia tocamos esa puerta porque ellos son los que nos pueden ayudar, que le ayuden a los estudiantes en condición de discapacidad para el tema de la certificación. Este proceso de la etapa 2 lo estamos implementando ya, la idea es que se haga durante este segundo semestre. Ya hay estudiantes que están yendo a CONAPDIS a certificarse y esperamos que con estas dos estrategias la cantidad de estudiantes que se vayan a certificar con la información que le estamos dando en la capacitación aumente considerablemente. Obviamente el Ministerio de Educación Pública a través del departamento y las mismas direcciones regionales van a apoyar a padres de familia y a estudiantes en caso de que tengan alguna duda sobre lo que implica el llenado y recolección de información en el formulario. Esto es parte también de la información y la capacitación que estamos dando, no solo capacitaciones, sino infogramas, videos, etc., de manera tal que ellos no tengan ni miedo ni dudas a la hora de llenar estos formularios que incluye CONAPDIS. La idea de nosotros es que a partir del segundo semestre la mayor cantidad de esos 38.000 estudiantes ya tengan esa certificación por parte de CONAPDIS. Obviamente CONAPDIS va a tener que, vamos a ver, estar preparado porque cada vez más, una vez que ya aplicamos este taller y con el trabajo que estamos haciendo en la segunda etapa, van a llegarle más solicitudes, más formularios para certificarse los estudiantes. Esta es la estrategia. En esta
19 centros de educación especial, haciéndose barrido, y en este mismo semestre y parte del otro entramos de lleno con el resto de modalidades secundarias que tenemos en los centros educativos. Eso con respecto a este tema. En resumen, básicamente, nosotros el aporte que estamos haciendo es informar, socializar, no solo la importancia, sino el cómo deben certificarse, y apostamos no solo a los estudiantes, sino que también a los padres de familia y docentes para que haya un abordaje integral de este tema. El segundo acuerdo, y es complementario y paralelo a este otro, es, bueno, una vez que se gradúe un estudiante en condición de discapacidad, ¿qué oportunidades tiene en el mercado laboral o qué oportunidades tiene para capacitarse? Y aquí este tema nace porque ha chocado como con pared. La oferta de Digna pide una serie de requisitos que no son compatibles con la formación que se da en el sistema educativo. Entonces acá lo que trabajamos fue precisamente con el INA para ver cómo hacemos para flexibilizar esta oferta. Y les traigo buenas noticias. Hemos trabajado con la mayoría de núcleos de formación y en este momento se ha flexibilizado, adaptado 135 módulos. Es decir, 135 módulos hoy en día en línea han sido modificados o flexibilizados los requisitos para que los estudiantes que se gradúan de secundaria ya no tengan un obstáculo, ¿verdad?, para poder optar por esas especialidades técnicas. Siguiente. Pero no solo eso, también hemos trabajado acompañando a Lina con nuestro equipo técnico curricular para que una especialidad que ellos tienen que atiende a población con discapacidad se ajuste mejor curricularmente a las necesidades de nuestra población. Y en tercer lugar, hemos trabajado con las unidades regionales y centros de formación de Lina para que con nuestro personal se capacite esta población en la forma en cómo, digamos, está ingresando nuestra población a estos cursos técnicos. Adelante. También es importante que desarrollamos un webinar donde se llamó Impulso de la empleabilidad de las personas con discapacidad desde el servicio de tercer ciclo y de certificado. Básicamente lo que nosotros queremos con esto es que todos nuestros estudiantes, que no son pocos, son decenas de miles, que están en secundaria, conozcan y sepan que tienen una posibilidad no solo de capacitarse, sino que tienen oportunidades en el mercado laboral. Y esto nosotros no solo tratamos de sensibilizar al estudiante, sino que también empezamos por los docentes, los directores regionales, los técnicos y los asesores en el MEP. Esto ha sido un trabajo integral donde nos hemos dado cuenta que no basta solo con informar al docente, sino que hay que educar y crear esa cultura en todo el Ministerio de Educación Pública para desde el docente, el asesor, el orientador, ayude en todo el proceso del estudiante y esté informado de qué ofrece el mercado laboral tanto público como privado. Este webinario se hizo el 11 de abril y tuvimos la participación de más de 211 participantes. Siguiente. Otro tema que es importantísimo para nosotros es entender y conocer desde el punto de vista del docente, entender a profundidad qué es lo que él está enseñando al estudiante en condición de discapacidad, qué sabe el docente de las oportunidades que tiene el estudiante una vez que sale del sistema educativo, pero también qué sabe el docente del mercado laboral. Entonces nosotros aplicamos una herramienta bastante robusta para entender el lado de la demanda y el lado de la oferta, de manera tal que entendamos qué tanta información, qué tantas competencias tiene el docente para poder guiar a lo largo del ciclo educativo al estudiante en cuanto a la formación y en cuanto a lo que le espera del mercado laboral. Y aplicamos este ejercicio y tuvimos muchísimos resultados que nos sirve de retroalimentación para trabajar con el docente, el currículo y para trabajar también con organizaciones que van a emplear a estos estudiantes. Estos resultados ya los tenemos, aquí están, y nos va a servir para ir mejorando esa relación docente-estudiante con discapacidad y que podamos egresar estudiantes
con un mejor perfil ajustado a las demandas del mercado laboral, con un mejor perfil para que pueda ingresar a la universidad o a Lina. Siguiente. Voy a pasar todas estas preguntas. El tercer charate. Gracias. Ministro, adicionalmente también decir que en este ejercicio, que de hecho no fue asignado desde la sesión pasada, se identificaron alrededor de 834 servicios en la nueva unidad nacional que se puede incluir ese tipo de personas a su formación, alineado, digamos, a lo que hemos estado haciendo. Y también adicional, el tema del especialmente trabajar, que más bien me gustaría en la próxima sesión tener un espacio para poder comentarlo y dar los resultados que ustedes han resultado. No, y aquí también pues agradecer a Lina porque no hace muy pocas sesiones discutíamos, doctora, que no era posible que el perfil de esa estudiante no casara con lo que ofrece Lina, y entonces ya no se puede capacitar, era una cuestión de actitud. Al final, luego de un par de meses, ya hemos cambiado 135 especialidades para que ya puedan ingresar, son un montón, y en realidad entonces el estudiante tiene una gama de posibilidades enormes en Lina para poder desempeñarse, ya no solo una o dos como era antes, y no solo especialidades muy básicas, sino ya tienen un abanico importante. El tercer acuerdo tiene que ver con que el Ministerio de Educación Pública en marzo del 2024 había identificado 2.683 estudiantes que, a pesar de tener una condición de discapacidad, no recibían el apoyo para poder desarrollarse en el sistema educativo, específicamente un docente que lo apoyara. Aquí están los datos de los 38.500 en condición de discapacidad, 8.898 requerían de un apoyo de un especialista, y de esos 2.683 no lo tenían. Entonces aquí estábamos con una disyuntiva: ¿cómo hacemos para cubrir esos 2.683 si es muy difícil crear nuevas plazas o modelos por las restricciones que todos conocemos? Entonces acá fue donde implementamos una estrategia para optimizar ese recurso humano. Y aquí hay una serie de cuestionamientos. El primero es: ¿qué seguimiento se le ha dado a los estudiantes que reciben estos apoyos? ¿Son estos estudiantes que reciben apoyos realmente personas que tienen alguna condición de discapacidad? Estos estudiantes, luego de muchos años de recibir el apoyo, siguen todavía necesitando el apoyo. Otro tema importante: el Ministerio de Educación Pública históricamente sufrió el tema de las duplicidades, es decir, para que un director nombrara un docente le inventaba estudiantes. Con la plataforma Saber se acabaron las duplicidades. Como tiene que haber cédula, una vez que se mete una cédula no se puede volver a meter. Entonces nosotros hicimos, la ruta consiste en dos aristas. Uno, verificar realmente que el estudiante que recibe el apoyo de un docente lo ocupa, y dos, eliminar los filtros, sin que nosotros tuviéramos que nombrar más plazas o más códigos. Adelante. Uno de los grandes temas que nosotros teníamos acá, aparte de la condición de discapacidad, como pueden ver ahí, son problemas emocionales y de conducta o problemas de aprendizaje. Entonces la pregunta es: ¿cómo un estudiante que ha tenido el apoyo 1, 2, 3, 4, 5 años, por ejemplo, el problema de aprendizaje, lo sigue teniendo? Entonces, ¿qué pasó en esos 3 años que no hubo un cambio, una mejora? Es que tan siquiera lo veíamos. Entonces nosotros, dirección regional por dirección regional, con los asesores, le metimos lupa a ese tema y empezamos a identificar caso por caso a ver si realmente lo necesitaban. Entonces, cuando identificábamos estudiantes que ya no ocupaban, ¿verdad?, el apoyo, entonces esos campos se liberan y empezábamos a meter esos estudiantes que sí lo necesitaban. Y además, otro tema fue que se acabaron las duplicidades porque el sistema ya está automatizado, y así sucesivamente empezamos a optimizar el recurso humano. Como resultado de esto, siguiente, tenemos esta situación un año después. Estos datos son muy recientes. Pasamos de 2.600 y pico de estudiantes que tenían apoyo a 1.724. Esto es, logramos disminuir en casi 1.000 la cantidad de estudiantes que requieren apoyo. Con otras palabras, con las mismas personas, con los mismos recursos, logramos aumentar en cobertura 1.000 estudiantes. Es decir, esto es como un incremento de un 35-40%, que para nosotros esto es la mejor definición de eficiencia, más con los mismos recursos, ¿verdad? Y eso es un ejemplo de que no solo en el sino estoy seguro que la
mayoría de programas sociales hay muchas duplicidades, hay muchas ineficiencias que se pueden corregir simple y sencillamente analizando, tal vez no a nivel micro como lo estamos haciendo acá, pero sí haciendo una evaluación real de las necesidades que tiene cada población objetivo, para que cada recurso se aproveche de la mejor forma, porque esto es un tema dinámico. Una vez que un estudiante tiene un derecho, no necesariamente, incluso en casos de condición de discapacidad, quiere decir que lo tengamos que mantener a lo largo de 5 años. ¿Qué es lo que está pasando a lo largo de esos años? ¿Hay alguna evaluación? ¿Hay algún estudio que me determine si hay mejoras o no? Creo que ahí es donde estaba la deficiencia y es donde estamos centrando. Ahora todavía tenemos un reto, y es que todavía nos falta, doctora, 1.724 estudiantes que cubrir, ya 2.600 y pico, pero la meta de nosotros es que con este mecanismo, al finalizar este año, al próximo año, ya no tengamos estudiantes que requieran apoyo con este sistema de optimización. Pase la siguiente. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Lo más elemental y básico: verificar que los estudiantes atendidos en dichos servicios pertenezcan a la población media. Algo que identificamos acá es que, como esto nunca se le daba seguimiento, como nunca se le evaluado, había mucha población que recibía el beneficio que no le ocupaba. ¿Y por qué no se decía nada? Porque eso le garantiza al docente la cantidad de lecciones o el puesto de trabajo para mantenerlo ahí. Entonces existe un incentivo perverso que se empieza a acabar una vez que nosotros evaluamos y analizamos esto y automatizamos los procesos. Obviamente eso no le va a costar a muchos docentes, pero no lo estamos despidiendo, le estamos asignando población que realmente lo requiere. Siguiente. Otro tema que fue un impacto de todo esto, y tuvimos que ajustar matrículas. Hay grupos que cambiaron la configuración, pero era algo que evidenciaba un problema histórico, y era que había matrículas no solo infladas, sino una mala distribución del personal docente, lo cual era una injusticia desde todo punto de vista. Teníamos estudiantes que recibían un apoyo que no necesitaban, y había otros con condiciones de discapacidad severas incluso que no estaban necesitando. Por eso es que nosotros hablamos que esta estrategia permitió generar equidad y eficiencia en el uso de los recursos, pero más que eso, un apoyo a las personas que realmente lo necesitan. Y esto ha sido muy importante porque, hablando con el departamento respectivo, ha logrado que muchos estudiantes que antes eran sujetos de instituciones educativas se hayan mantenido en el sistema educativo y hayan logrado salir gracias a un apoyo que se les da que no lo tenía. Siguiente. Otro aspecto que es importante, y tiene que ver con incentivos, es que este trabajo se hizo a nivel de dirección regional en los centros educativos, y nosotros mandamos un mensaje muy claro: vamos a estar pendientes, vamos a estar revisando y vamos a estar encima de este tema, para que no nos metan, como dicen popularmente, un gol. ¿Qué significa un gol? Docentes que supuestamente deben atender estudiantes que no los atienden, se les paga el salario completo, se les da trabajo completo, pero realmente no están haciendo un trabajo. Y ahora con este ejercicio, ahora sí, doctora, nos está reportando lo que tiene que reportar, porque es la única forma de que antes existía como una nebulosa de cuántos estudiantes en discapacidad había, con discapacidad, entonces eso permitía que el sistema de manera perversa nombrara gente en diferentes centros educativos, necesitar elecciones, etc. Una vez que nosotros tenemos la plataforma CB y tenemos certeza de cuántos estudiantes hay y qué perfil hay, ya no pueden especular con respecto a quién asignarle lecciones y a quién no y dónde asignarlas. Entonces este tema ha sido muy importante porque hay un antes y después de esta estrategia en cuanto al uso del recurso humano. Ya no pueden decir o ya no pueden nombrar a ver o cualquier centro educativo. Ahora tienen que certificar en la plataforma Saber cuántos estudiantes y qué tipo de discapacidad tienen, y a partir de eso ahora sí hay criterio para asignar el recurso humano. Siguiente. Y bueno, en resumen, esto nos ha permitido en menos de 6 meses, porque esta estrategia la empezamos en noviembre, en menos de 4 meses hábiles, aumentar en 1000 estudiantes la cobertura. Estudiantes que se hubieran sido por esta estrategia nunca hubieran tenido esta cobertura. Entonces me parece que aquí hay un tema muy importante que tiene diferentes impactos. No solo una mayor cobertura para estudiantes en condición de discapacidad, sino que realmente las personas que se nombran son porque tienen una población meta. Y este ejercicio lo podemos ir validando 3 veces al año.
porque el texto lo pedimos con un censo inicial, intermedio y final, y nos va a permitir que esto sea una dinámica donde nos garanticemos que cada profesional realmente está atendiendo a la población que lo necesita. Y en resumen es eso. Muchísimas gracias. Comentarios, consultas. Lisette Cienrube, Marianela Sensinay. ¿Alguien más? Por favor. Gracias, doctor. Señor ministro, yo lo único que quería preguntar es si en el censo se va a identificar esa categoría de discapacidad. Eso lo explicamos en la sesión antepasada. Nosotros ya registramos todo estudiante en condición de discapacidad, son casi 40,000, y tenemos el perfil, es decir, qué tipo de discapacidad es, y si tiene una o más discapacidades. Y esto, hablando con usted, además, ustedes pueden conectarlo, con un convenio, ustedes pueden saber quiénes son, quiénes sean los respecto. Sí, me refiero específicamente a la certificación, porque ahorita ustedes dan la información de las personas identificadas con discapacidad, pero ya para certificar realmente con acta tendría esa certificación de discapacidad. Ese fue el primer punto que yo mencioné. Entonces, como no se estaban certificando, nosotros empezamos una campaña en coordinación con CONADES para llegar a ese público meta, esos 38,000. En diciembre empezamos la campaña fuerte, porque es importante certificarse. Existen posibilidades allá afuera una vez que ustedes se gradúen. Paralelamente también les hemos hablado de las posibilidades. Entonces, en este momento estamos en un acompañamiento con información al padre de familia, al docente y al estudiante para que se certifique. Eso era la primera estrategia que nos hacía falta, porque no estaban siendo certificados. Sí, gracias. Para consultar, dentro de ese rango que usted mencionó, de a 1.700 y luego 900, no están contemplados los 1.100 niños que atienden Sensinay, porque si bien es cierto, ahora estamos alimentando la plataforma, ¿saben? Nosotros sí no podemos determinar las discapacidades que nosotros tenemos, porque nosotros sí no tenemos un solo docente de educación especial que pueda referir eso. Como paliativo, lo que hicimos fue para el próximo presupuesto, como equipo itinerante, porque recuerden que en un momento conversamos de que ustedes nos pudieran brindar el soporte con códigos de maestras de educación especial. Como no se pudo pagar todavía, nosotros lo vamos a hacer por contratación en equipo itinerante, las 41 oficinas locales. Sin embargo, ahorita no tenemos determinado de esos 1.100 niños que atendemos cuáles presentan alguna discapacidad para reportarlos a ver. Sí, yo creo que ahí tal vez lástima, porque es un tema de comunicación, más no, eso tiene solución. Es tan sencillo como en el módulo que se habilitó para Sensinay, crear una serie de preguntas, otro módulo dentro del módulo, que se puede traer el mismo que estamos aplicando a primaria y secundaria, pero que entonces se aplique a Sensinay. Dado que ya el módulo está creado para Sensinay, crear eso es sumamente fácil. Ahora, lo que deberíamos es, ya si eso es inicial, podríamos aplicar un proceso intermedio o que se lleve, digamos, en este interín. Yo la verdad es que lo veo totalmente viable, factible y sobre todo necesario. Entonces, ya tenemos la herramienta de las preguntas que utilizamos para primaria y secundaria. Yo diría que solo traerlas para Sensinay, porque no habría que cambiar. Si gusta, conversamos y le decimos a la informática que cree el módulo ahí, para que haya consistencia entre secundaria y básica secundaria, porque nos está quedando ellos ahí en ese vacío. Exacto, por eso yo hace varios consejos que lo habíamos denunciado, que no nos dejaran como olvidados de eso, porque si es bastante población, solo los 73 acreditados, ¿verdad? Sin contar el resto que tenemos en primera infancia, que ha venido un mes. Por ejemplo, los niños TEA, ¿verdad? Que ha sido como el aumento mayor. Y si nosotros lo conversamos con don Rafa, que es el que nos ha estado, ¿verdad?, toda la capacitación, porque el saco que tenemos ahí cliente no hemos podido, solo lo que vi, por ejemplo, con referencia a la caja, que es lo que podemos nosotros documentar, pero el resto no podemos hacer las valoraciones con el personal que tenemos. Entonces, si ya estamos con esa gran utilización entre la plataforma, creo que eso, porque son 1.100, ¿verdad?, que ver cuántos tendríamos que nosotros aumentar ahí ese número que ustedes tienen. Gracias. Bueno, me siento frustrada por las generaciones que ahorita pretenden trabajar, pero me siento esperanzada
por las nuevas generaciones que se están formando y que vienen desde Sensinay y que de alguna manera se están identificando, se están perfilando, se están preparando y que van a salir no solamente la expectativa de certificadas, sino también con capacidades para incorporarse al mercado laboral, que esa es la meta. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los bloques? El bloque final, que es de lo que está pasando ahorita, todavía me quedan muchos vacíos, pero este bloque estoy realmente muy esperanzada, entusiasmada, feliz, yo no sé ni cómo decirlo, y creo que nuevamente la automatización es la base de poder darle trazabilidad a estas cosas. Tengo dos consultas, principalmente porque me parece que quisiera dentro de la operativa saber cómo ustedes perfilan a esas personas, porque si es como un diagnóstico en cuanto a la discapacidad, si es permanente o si es temporal, las que son permanentes podrían por default hacer alguna articulación con el CONAPIS y automáticamente certificarse y no capacitar y hacer todo este proceso a las personas. No sé qué se me hizo nada, perdón, pero usted es bien cotizada, venga por acá, ni se mueve allá, porque eso bajaría un montón la tramitología y lo que ya está establecido, digamos que difícilmente se va a retrotraer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo más claro, una amputación, no le va a crecer el miembro. Entonces ahí es donde pretendemos facilitar procesos y dentro de eso es porque no hacemos alguna alianza para que fácilmente esos condicionantes permanentes de una vez se certifiquen desde el MEP. Y otro, para que se lo lleve, necesito ver de alguna forma que se operativice, porque eso me parece muy sencillo. Y la otra consulta sería con Sensinay, porque son requerimientos de un módulo. Y en esos requerimientos del módulo, dentro de la verificación, que usted ya tenga el suyo, usted ya tenga el suyo, interoperan, se alimentan. Y otro, de como cada vez hay menos niños, a usted sí le están sonando códigos, pero no sé si de educación especial para poder trasladar el Sensinay. Entonces, sí, yo sé, ya me di con carita de, pero eso lo podemos negociarlo, pero a lo que me refiero, yo sé que por los perfiles y todo, a veces es difícil, pero necesitamos ese expertise, ojalá, desde la niñez para que pueda, tal vez desde una visión desafortunadamente biologista, desde que entre más temprano usted diagnostique, mejor maneja y mejor trata y mejor cura. Si hay cura, y si no, por lo menos acompaña y rehabilita. Entonces, si entre más chiquitos podemos identificar, más fácil podemos abordar. Entonces, si hay manera de poder brindar ese acompañamiento, tal vez no tiene que ser traslado, puede ser algún otro tipo de articulación, o que alguien con ciertas capacidades pueda empezar a una identificación y generar la referenciación. Y con el acompañamiento de ustedes, no sé, se me ocurre, pero eso tal vez será en otra línea de trabajo. Pero ya que la automatización está y esos datos están tan hermosos, creo que nada más es como de que se hable. Pero ahora sí estoy muy ansiosa por antes. Cuéntenme si eso es posible. Sí, señora, sí es posible. Lo que podemos hacer es articular para que un equipo pueda valorar a las personas que tienen casos, si hay algunas que crean que podrían estar en situación de discapacidad. Lo ideal sería que podamos tener ese dato así, porque hay muchas personas que dicen que están en situación de discapacidad y no necesariamente lo están. Y la certificación tiene que darse a través de la certificación. Nada más una curiosidad, porque hay muchos diagnósticos que vienen a primaria ya desde una valoración clínica y referenciada. Y como ya habíamos hecho al CONAPIS utilizar el ERPS, es nada más de comprobar eso. Entonces, al comprobar eso, ni siquiera requieren esa valoración, es nada más de corroborar en el expediente. Exacto, hay muchas certificaciones que se dan de oficio, de situaciones de discapacidad que sabemos que son permanentes, significativas por el diagnóstico y se hacen de oficio. Son pocas las que requieren toda esa otra valoración. Pero si es decir, más de las 38.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad, estudiantes, yo le puedo pasar fácilmente con nombre, cédula y lo que es exacta, todos los estudiantes se pueden poner. Es que ese dato está cerca, entonces, ¿verdad?
incluso podemos hacer el cruce y podría ser que ya algunas personas estén certificadas. Para ella, maravilloso. Entonces, punto para la siguiente, Marinela. Sí, yo ahí les cerramos solo los 1.100 que son niños en centros acreditados por MED, pero recuerden que son 162.000 la población de primera infancia, de alguna otra manera hay condiciones de discapacidad que no necesariamente vienen certificadas. Es ahí donde precisamente nosotros tenemos que ver cómo empezamos a referenciar, porque de acuerdo con lo que dice la doctora, ¿verdad? Lo que yo atiendo ahorita en primera infancia posiblemente va a tener los datos a ver, ¿verdad? Más adelante. Entonces, creo que es importante que valoren ese número para ver cómo nos ayudan, ¿verdad? Porque es claro que debemos de entender cómo nos está llegando a llegar, ¿verdad? Y va aumentando la población y nosotros no tenemos los mecanismos para poder referenciar, en este caso, a ver toda la población que tiene esa SINAI ahorita, desde los 2 hasta los 4, por ejemplo, de alguna manera va para ver, ¿verdad? Entonces es ahí donde debemos de empezar a articular de alguna manera para hacer eso. El señor vicepresidente había levantado la mano, pero nada más me preocupa que usted diga, me preocupan dos sentidos. Que cada vez es mayor la población en situación de discapacidad que está ingresando desde la primera infancia. Me siento contenta si es que antes están en exclusión y ahora más bien se sienten que tienen un lugar para poder ingresar y que pueda ser aportado, porque he tenido muy buenos comentarios en este año en el MEP a la hora de incluir a personas en situación de discapacidad, porque créanme que yo hago mis averiguaciones. Entonces hay como otra conciencia. Si eso está sucediendo en Sancinay, me siento complacida y no que hay algo que está, digamos, que levantando, pero sería bueno corroborarlo. Eso por esa parte. Y otra, porfa, nada más para que no se me olvide, que sienten una mesa parte de trabajo para poder articular eso y luego que sea otro producto. Perdón, doña Alicia, y pero el señor vicepresidente tiene la mano, ¿verdad? Solo para estar seguro que estoy entendiendo bien. Leonardo, ¿cuántos discapacitados hay en el MEP de estudiantes? 38.000. Ok, ¿y cuántos estudiantes hay en el MEP? Hay 1 millón. Entonces es como un 4%. Sí, como un 3,8%. Ahora ustedes dicen que la población de Costa Rica el 17% no me pasan los números. Sí, pero entonces, ¿qué pasó? O sea, que hace 20, 30, 40 años. No vamos a sacar los números. Esto es personas, digamos. Aquí está hablando de, digamos, si yo saco la cantidad. Si yo saco la cantidad de discapacidades, son 120.000 por ahí. Pero una persona puede tener varias discapacidades, digamos, tenemos como datos, cantidad de estudiantes reportados o algún tipo de discapacidad. Lo que pasa es que a nivel nacional, por ejemplo, yo he analizado esos datos y dan un 14, 13, pero por ejemplo, en el MEP no necesariamente se registra una persona que tiene miopía. Por el formulario que hace el INEC, ahí se lista absolutamente todo. Y cuando uno se va, digamos, a las discapacidades más leves, esos son los que engordan la cantidad de personas. Porque la encuesta de discapacidad que se hizo, creo que hace poco, que es diferente a la encuesta de hogares y demás, sí medía absolutamente todo. O sea, todo me refiero a que si yo ocupo anteojos, yo tengo una necesidad. Y aquí estoy hablando de discapacidades tal vez, lo que podemos llamar medias a severas. Entonces trabajan con definición de discapacidades algo diferentes. Vamos a ver, sí y no, porque nosotros nos basamos, digamos, en las definiciones internacionales. Lo que pasa es que, como lo registran los directores, los docentes o la persona especializada, y es un tema que se puede llamar, no contempla, digamos, por ejemplo, cuando necesita lentes o algo así. Es que, perdón que me ejemplo con los lentes, porque cuando yo analizaba la encuesta de discapacidad, en un porcentaje importante, muy importante, era por tipos de discapacidades leves, y una de las cuales era miopía. Entonces, tal vez aquí para aclarar, y ahí es donde, o sea, la discapacidad, la definición es menor capacidad, punto, independientemente. Entonces, yo puedo tener una discapacidad visual, pero eso me hace no funcionar o requerir un apoyo más que de unos anteojos para poder, digamos, tener una funcionalidad normal. Si usted se da cuenta aquí, son los estudiantes en condición de discapacidad que requieren de servicios de apoyo o que tienen ya algo
que necesitan aún otro tipo de planteamiento educativo. Entonces, por ejemplo, las discapacidades cognitivas, que son varias, que requieren de algún reforzamiento que es diferente tal vez a el que requeriría tal vez alguien con solo una discapacidad visual. Entonces, el perfil de discapacidades tamizables no, sino sensables dentro del MEP es por el deber ser de ellos, es educativo. Pero si fuese, por ejemplo, desde la parte del Ministerio de Salud, le puede sacar cualquier cosa, porque es desde la parte biológica. Desde la parte obviamente del CONAPIS, que es el ente rector, puede perfectamente tamizar absolutamente todos, pero eso desde los diferentes perfiles va a modularse. ¿Qué quiere decir eso? Lo importante aquí es que desde el Sensi9 y el MEP se están generando los acompañamientos necesarios, porque la visión de ellos es insertarse al mundo laboral o por lo menos al mundo de la independencia o autovalencia. Y eso es lo que están adquiriendo. El estar insertos en estos sistemas educativos permite eso, que antes ellos estaban excluidos y de alguna forma no recibían estos apoyos. Esa es básicamente la diferencia. Y otro, que los encuestas, por lo menos la anterior, eran mayores de 18 años. Sí. Volviendo al punto 1, puede ser que las instituciones, cuando contratan a alguien que tiene lentes, no lo califican como que contratamos a un discapacitado. Pero entonces, ¿cuál es la definición de discapacitados en el punto 1, donde está el 5% de reserva de las plazas que les contratamos? A lo mejor ellos están viendo una discapacidad como la del MEP y no como la de ustedes, donde hay muchas discapacidades. Efectivamente, hay muchas discapacidades y los enfoques ocupacionales para insertarlos a trabajar no son, y le voy a poner el mismo ejemplo. Una cosa es que yo ocupe lentes, pero pueda realmente visualizar con ellos, a que yo tenga visión de manos o que requiera un bastón para movilizar. Porque ahí sí hay una discapacidad sensible que tengo que tener un entorno ocupacional y un trabajo que se adapte a esas necesidades. Yo puedo ser profesional, pero tengo una discapacidad que se limita a eso. Tal vez la compañera pueda ampliar, por favor. Sí, tal vez así rápidamente, volviendo al ejemplo de los lentes. Yo con lentes ya lo puedo ver bien. Si yo, a pesar de lentes, ocupo otros recursos de apoyo para poder ver, sí me considero una persona con discapacidad visual. Ocupo lupas, ocupo apoyos más táctiles, sí soy persona con discapacidad. Yo así, con estos lentes, como logro ver bien, no soy persona con discapacidad. Tal vez es un ejemplo más. Sí, perdón, y estos son enfoques, porque también uno de los enfoques actuales es el contexto, el ambiente me genera una condición de discapacidad. Entonces, yo puedo tener visual, pero pongo lentes y no tengo esa discapacidad. Obviamente, si yo no tengo recursos y si nadie me puede estar viendo lentes, sí soy una persona con discapacidad. Pero yo les digo a las cámaras, eso creo que no está, las diferentes herramientas de medición no necesariamente calzan. Y por el tema de grandes números, a tener 1 millón de estudiantes, por definición debería ser el 15%. No hay forma. Y si quisieran expresarme conmigo, tal vez las que son corregidas con herramientas o apoyos que permiten disminuir ese obstáculo que tienen. Rápidamente, por eso es que la ideal es que estén certificados para verificar que realmente tengan la situación. Gracias. Vean, y ya como para cerrar el tema, está muy bonito, pero yo no sé mucho. Tal vez en el punto 1, a mí lo que me gustaría es, para poder concretar que efectivamente se dieron con respecto a la certificación de todos los estudiantes, primero esa articulación y que lo presente tal vez cuando se tenga en concreto sobre cuáles van a ser las estrategias para poder tener consignadas las discapacidades permanentes y que de alguna forma estas se puedan refrendar fácilmente sin necesidad de tramitología por parte del MEP. Eso como primer acuerdo. Segundo acuerdo, lo que solicitaría sería la integración de un equipo aparte para poder ver la potencial interoperabilidad
o mejoren los requerimientos de Sentinel u otras entidades con saber del MEP para poder ir incluyendo a esta población dentro de la base de datos. ¿Algún otro acuerdo que se me haya ido? Fuera de Cincinnati, las otras personas, organizaciones, empresas que dan cobertura, esas no están en saber actualmente. La red de cuidado no. Son los únicos que iniciamos con saber fueron los acreditados de Ok, porque yo estaba hablando con mi equipo y en realidad no existe ningún impedimento a darle apertura, darle un acceso a personas que vayamos certificando que se fuera de Cincinnati. No existe ninguna limitación para eso. Y esto no es un tema que costosamente ya es marginal, no importa cuánto metamos, ya costos con eso ya se dio. Sí, ahí se podría buscar el carácter de cuidado. Más bien aquí hacemos el llamado con carácter de cuidado para poder incorporar más mesa de trabajo y así poder tener. Y otro, yo sé que muchos probablemente se están en otra red, no van a la educación pública, pero en la educación privada también se puede dar. Entonces ahí es donde esa certificación siempre va a ser valiosa. Creo que esos eran los dos acuerdos y creo que el tercer acuerdo sería, ¿se me escapa? Si no, si están de acuerdo con esos dos acuerdos, por favor levantar la mano quienes conforman el quórum para darle firmeza al acuerdo. Listo, muchas gracias. Ahora, siguiente tema. Análisis de presentación de resultados de la gestión realizada para la resolución de servicios de apoyo de 2.683 estudiantes con discapacidad. Esta es la misma, ¿verdad? Bien. Sí, señora. Okay. Entonces, perfecto. Llegamos a análisis del abordaje de agenda de inclusión. Bueno. Tal vez para comentarles, aquí para hacerles una breve introducción antes de que María José pase con la presentación. ¿Se acuerdan que habíamos comentado sobre que ya a partir de este año vamos a incluir nuevos temas principalmente para poderle dar cierre al mismo de los que ya llevábamos también para evolucionarlos? El señor presidente me generó una nueva delegación que es la agenda de inclusión. Y ahí es donde esta va a ser parte del Consejo Presidencial Social. Y quiero presentárselas oficialmente. Es algunos de los ítems que se van a valorar, pero van a haber ciertos abordajes a posteriori que vamos a profundizar, pero por lo menos para que ustedes, miembros del Consejo, quienes conforman el foro y quienes nos acompañan, puedan saber porque muchas de las líneas temáticas se van a interrelacionar. Adelante, María José. La coordinación con instituciones como CINEUE y
y como el Instituto Nacional de Estadística del Censo ha ido a recolectar datos de acceso irrestricto para poder alimentar políticas públicas específicas. Y luego nos pone la función de coadyuvar en 4 comisiones específicas. Una que tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores y junto al seguimiento de acciones de cumplimiento de obligaciones internacionales de derechos humanos, coadyuvar con la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos, creada mediante el Decreto Ejecutivo 36776 respecto de los pueblos indígenas, coadyuvar a la Mesa Técnica Institucional para la construcción de ruta de trabajo y atención de la población indígena, y coadyuvar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación de las actividades nacionales e internacionales que se enmarquen dentro del Decreto Internacional de los Afrodescendientes declarado por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Perdón, ahora sí, claro. Vean, rápidamente, estas son principalmente las 4 líneas de trabajo. Hay muchas que se transpolan con otras dependencias, por ejemplo, la población con discapacidad. Hay obviamente una institución que ya la representa, pero queremos darle sobre todo seguimiento a mucho lo que es interinstitucional, y tal vez aquí para aprovechar y abordar un poco el siguiente punto, el reglamento a la ley de trastornos del espectro autista. No sé si ya ustedes lo leyeron, pero involucra un montón de instituciones y eso nada más es una línea de múltiples reglamentos que salen de esas instituciones. Y a la fecha, de alguna manera, yo no he recibido retroalimentación de eso, que ahora lo vamos a ver. Entonces, a lo que me refiero es que hay cosas que sí de alguna manera trascienden una sola institución. Población afrodescendiente, población LGTBIQ+, y población indígena. Ustedes saben que hay un viceministerio de paz, en el Ministerio de Justicia y Paz, que obviamente se dedica a esto, y también hay otras entidades como la CONAIE, entre otras, pero aquí vamos a tener, digamos, una mesa de alto nivel para resolución de problemas. Siguiente, por favor. Ahora, parte de las cosas que se están, digamos, valorando mucho de la consulta, ellos tienen una mesa de trabajo y una mesa de negociación. Siguiente, eso lo pueden ver, pero principalmente aquí vamos a hacer acciones que de alguna manera no hayan logrado concretarse porque instancias como Caja, MED, IMAS, Trabajo, entre otras, que se les ha solicitado para que puedan de alguna forma responder y no han tenido respuesta adecuada, ya que están aquí representados, ¿verdad? Vamos a poder brindar abordaje y seguimiento, así como la poca participación que también hay entre otras instituciones que de alguna forma estos pueblos pretenden sentirlas en sus poblaciones. Entonces, esto es principalmente parte, digamos, de lo que vamos a introducir. Siguiente. Muchas de estas, digamos que instancias están obligadas a responder a esta ley. Posteriormente se lo vamos a profundizar, pero para que ustedes tengan en cuenta. Y otra, siguiente, en cuanto a, estamos haciendo un análisis también en cuanto a la evaluación de lo que son los proyectos en salud, porque muchos de alguna forma tienen como esa vertiente. Entonces vamos a estar retroalimentando sobre las políticas nacionales de salud y todo para las diferentes poblaciones. Siguiente. Poblaciones con discapacidad también hay, vean todas las instituciones que tienen que hacer reglamentos particulares a esa reglamentación básica de la ley. Y ustedes saben que es una población que me siento muy contenta, que ya se siente incluida dentro del sistema educativo y que la estamos jalando, pero que si no tiene un abordaje adecuado dentro del marco que ahora hay regulatorio, va a ser, ¿verdad?, como nada. Entonces pretendemos que por favor se generen estas articulaciones. Tal vez solo para mencionar respecto de la ley 10.120, la población afro, se le hicieron las consultas a las instituciones que en la ley se establecen acciones específicas, las instituciones dieron respuesta y estamos procesando la información. Con respecto al reglamento TEA, estas son las instituciones que tienen responsabilidades directas en ese reglamento. Muchas de las acciones que están ahí incluidas ya tienen que estar ejecutadas para el mes de abril de este año. Entonces, es importante, ya se mandó a hacer la consulta a las instituciones respecto del avance y la fecha de respuesta era hoy.
Entonces, por lo menos hoy me puedo improvisar. Pero bueno, la receta nos delante de las instituciones que tienen competencias en ese reglamento y que la respuesta se solicitó al 28 de marzo, es decir, al día de hoy. Muchas gracias, Marce. Vean, o sea, hay muchas leyes que se han reglamentado hasta ahora y que son viejas y que los transitorios al no tener empiezan a aplicarse a los 6 meses. Entonces, ya alguien les puede demandar ciertas acciones. Entonces, por favor, no esperemos a que eso suceda. Seamos proactivos y más si estamos trabajando en una línea de una población con una necesidad específica. Siguiente, por favor. Perdón, doctora, de hecho, el reglamento establecía al interno 6 meses de cumplimiento a partir del momento de publicación. Sí, ahí. Bueno, y la última, en esta población sí se generó una reunión con las personas que en su momento representan determinadas organizaciones a lo interno y de alguna forma hacen solicitudes específicas. En esas solicitudes específicas estamos haciendo la evaluación. Obviamente vamos a retroalimentarnos a posteriori porque es un tema, digamos que muchísimo más amplio, pero entre de esos temas, y aquí digamos, les con todo respeto y sin herir susceptibilidades, ustedes saben que hay una línea de gobierno y una línea, digamos, en cuanto a el respeto a, digamos, la diversidad y diversas prácticas sexuales, pero en cuanto a ideologías de género, eso no es algo que este gobierno de la República apruebe. Y técnicamente, de la parte, digamos, de la vertiente, nosotros nos vamos a sentar para poder, digamos, intercambiar cosas que sí es viable, que vamos a alcanzar dentro de las expectativas de esta población, y cosas que efectivamente nosotros como gobierno no vamos a dejarnos. Dentro, digamos, por lo menos de mi presidencia, en el Consejo Presidencial Social, siempre he tratado de ser lo más transparente y claro con respecto a las expectativas y los abordajes. Y obviamente ahora con esta nueva generación tenemos que empezar con los abordajes, iniciar desde la prevención, desde lo que sí podemos conceptualizar y alcanzar, y desde lo que definitivamente no va a ser algo alcanzable. Creo que esa es la última diapositiva. Entonces, esto es como para que ustedes tengan un panorama de digamos, la nueva agenda y para conocimiento, obviamente porque ha sido delegada en el Consejo Presidencial Social. Sí, doña Kemi y después Lisette y después. Gracias, Ana. Rápidamente es un elemento importante considerar que el día de ayer se notificó la resolución de la Sala Constitucional sobre el recurso de amparo que puso la Defensoría en relación a la consulta del tema de niñez y adolescencia. La expectativa de la Defensoría era que la Sala anulara los acuerdos del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia donde se aprobaba la política. La Sala no acogió esa solicitud, dejó incólume la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que es muy importante. Sin embargo, aunque ya no se encontró trabajando, porque la consulta se empezó desde el año pasado y hemos trabajado temas de niñez, emplazó a un año, a partir de ayer, a que debe terminarse la consulta de pueblos indígenas y dentro de ella los temas de niñez y adolescencia. Eso, los términos de viabilidad económica, cooperativa, entre otros, es muy complejo. Y vinculó directamente con la política de pueblos indígenas. La Sala se desvinculó de la política de niñez y entonces emplazó a la política de pueblos indígenas. Vean, muchas gracias por esa información, porque digamos, eso está en competencia del Ministerio de Justicia y Paz, pero es entre todas las instituciones y creo que hay una gestión importante que tener en cuenta en cuanto al alcance a un año de respuesta, pero creo que eso es escenario de otro, pero por favor, para que no se nos olvide y que eso quede como tema. Lisette, por favor. Gracias, doctora. Yo precisamente con este punto quería señalar dos aspectos. Uno, Sinelue perdió un recurso ante la Sala Constitucional y estamos obligados a definir un mecanismo de focalización de condición de pobreza para territorios indígenas. Ya estamos en una segunda solicitud de prórroga, entonces sí quisiera, tomando en cuenta esta agenda, si es posible que el Sinelue pueda formar parte de esa mesa institucional
para que nos pudiesen ingresar dentro de esta política para la población indígena y la solicitud fue rechazada. Entonces, hay todo, ahora quedé un poco confusa porque, bueno, ya al fin y al cabo también el gobierno tiene que responder a este recurso. Y otro aspecto con relación a la población con discapacidad es que tanto la ley de CONAPIS como la ley del CINCA, del Sistema Nacional de Cuidados, definen que el CINEMUE es quien define la canasta básica para personas con discapacidad y personas en situación de dependencia. Entonces, incluyendo en esta agenda, que es inclusión social, precisamente se pueden incluir estos elementos que ya el CINEMUE ha venido trabajando y que ha avanzado con las instituciones comunitarias. Tomo nota. Muchísimas gracias, y María José, para tenerlo ahí luego para revisarlo. El señor viceministro José Rodríguez, por favor. Gracias, vicepresidenta González. Lo que quería consultar es si se considera importante y necesario que nosotros brindemos información de acciones, aunque no lo indiquen exactamente acá, pero que las instituciones están llevando a cabo, por ejemplo, proyectos o iniciativas activas. En el caso de territorios indígenas, pues hay una cuestión muy alta que se viene haciendo. Más del 50% de los proyectos del año pasado en el territorio indígena. También está el tema de las consultas relacionadas con la consulta pública, el proceso de planes regulares que acabamos de emitir con el plan y con una declaración para considerar los aspectos de consulta indígena que se está haciendo acá con el proceso de consulta pública dentro de la paz muy calculado. Entonces hay una información sobre proyectos, iniciativas y temas que consideraría que tantas pueden ser valoradas y nosotros lo informamos para que se considere en este dirección. Qué interesante. Yo creo que sí, vamos a tener que hacer un llamado antes de que el Viceministerio de Paz esté permanentemente en esta comisión para poder articular más este tipo de iniciativas, porque a veces se pasan como que no se hace nada para una población y esta vez porque no se conoce y se comunica lo que se hace para esa población. Entonces sí, efectivamente, hay que hacer un llamado. Adelante, y después de Sí, creo que además somos muy poco personal, pero hemos encontrado en los últimos meses esa importante representación de la población adulta mayor dentro de la comunidad LGBTQ y más, y también dentro de la población indígena, y que con la banda también pues tiene su espacio. Entonces en su momento pues nos gustaría también hacer el espacio para poder tener nuestro aporte y ser vos también identificar a la población adulta mayor que también está dentro de estos grupos. Sí, yo estoy curioso con respecto al tema de, si entendí bien, la sala cuarta les dijo que ustedes tienen que crear un índice de pobreza para población indígena. Correcto, tenemos que generar un mecanismo de focalización. No, eso es todo un reto porque yo hace muchos años trabajé con mi discapacidad, que hay una canasta básica diferenciada para poder estimar eso. No se me ocurre técnicamente ahorita, es un tema, y lo digo por lo siguiente, porque nosotros, como también tenemos a través del MEP que hacer acciones diferenciadas para la población indígena, nos topamos con una situación, y es que existe población indígena dentro del territorio y fuera del territorio. Y eso entonces me lleva a un tema de que el contexto, a la hora de definir por ese cambio que también la variable española sería como dos indicadores de pobreza. Y bueno, ahí nada más ofrecer que el Ministerio de Educación Pública tiene muchísima información con respecto a los estudiantes que tal vez pueda servir. Yo es que no dimensiono, no se me da la cabeza utilizando las herramientas indicadores de pobreza tradicionales, cómo cambiarlos, si no sigue siendo el ingreso, o necesidad básica de defensa, hay que pensar eso. Pero le doy nada más un dato. Normalmente si uno utiliza la canasta básica, tiene que ver con consumo, y se lo pongo ahí. El Ministerio de Educación Pública da 200 días al año los 3 tipos de alimentación a los estudiantes. Eso nunca se valora en la conquista de pobreza, pero créanme que eso representa entre el ingreso familiar un punto muy importante. No creo que se malinterprete ni nada, es una información que le podemos dar ahí, y también todo el tema de apoyo de becas y demás. Creo que eso sirve para definir muy bien. Creo que queda un proceso de trabajo que tienen que ustedes articular aparte, no en esa técnica, porque eso son cosas, por eso dice cara como de cómo hacer eso. Porque eso sí, es un proceso complejo, en otro contexto, pero sí podemos dar seguimiento acá porque es importante. Don Edgar, por favor. Gracias, rápidamente. Bueno, nosotros también dedicamos muchos recursos para algunas de estas
indígenas que se tienen en los años. También dedicamos como 3.000 millones para temas de discapacidad. Entonces, en la medida que también requieran alguna colaboración, pues estamos con mucho gusto para atenderles y con mucho gusto para ayudarles. Además de eso, hago una observación. Hace como 1 año y medio estuve allá por el Nodillo para arriba y llegué hasta Bajo Chilco y porque estábamos atendiendo algunas necesidades que ellos estaban solicitándonos y nosotros no tenemos un programa de atención directamente al indígena que la ley nos faculte para poder entregar fondos. Entonces nos fuimos a buscar el Plan Nacional de Desarrollo para ver si podíamos nosotros a través del Plan Nacional de Desarrollo poder dirigir algunos recursos que teníamos en superávit, pero tampoco estaban en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces también hay una observación al respecto de que algunos temas sería interesante analizar el Plan Nacional de Desarrollo y ver su inserción en algunos temas, porque por ejemplo nosotros la ruta, si tenemos algún dinero en superávit y hay un tema específico que podamos apoyar que esté en el Plan Nacional de Desarrollo, porque si lo dice nuestra ley, lo podríamos hacer, pero se nos imposibilitó hacer. Gracias. Estoy un poco preocupada porque este tema es muy amplio, la agenda de inclusión realmente no me la esperaba para este último año y más allá, yo soy una persona que cuando usted dice tengo una estructura y quiero alcanzar las metas y creo que en el tiempo tenemos que sí ser muy concretos y puntuales en que sí podemos alcanzar y que de alguna forma también podemos responder a una necesidad que al parecer no se ha concretado por lo menos en una población que aquí todos han hablado, que es la población indígena. Entonces, sí va a estar interesante esos abordajes a posteriori, pero bueno, para que ustedes lo tengan aquí, creo que era el conocimiento del tema, pero más allá del conocimiento, apunté como varios ítems, María José, que hay que darle seguimiento nada más para poder recordar lo que mencionaba doña Kemi del acogimiento de la solicitud a que se termine un año la consulta indígena y de ver con la política pública, que eso sí me preocupa un poquitillo. La segunda, de ingresar los indicadores de pobreza de la población indígena por parte del CNU, después de las diferentes instituciones que hablaron con la PAME y Junta de Protección Social que tienen, digamos, necesidades puntuales. Entonces, como para poder externarlas y que MIVA ya tiene muchas iniciativas ya concretadas para estas poblaciones, entonces para poder evidenciarlas. Creo que no se me fue nadie más, ¿verdad? Y esto como para poderlo tener ahí para las mesas de trabajo, porque realmente tiene un punto de conocimiento. Ahora, y para poder continuar con la agenda, presentación de avances en la conformación de la estrategia y protocolo de atención de la población en calle. A cargo de María José, si me lo puede hacer más cortito, mejor. Pero tiene 20 minutos. En la sesión 1 del 24 de enero se acordó convocar una reunión con todos los representantes de las instituciones vinculadas al tema de la atención de personas en situación de calle a efecto de generar una estrategia y un protocolo en el abordaje de las mismas que presentar la propuesta en el mes de marzo. A este respecto, queremos hacer primero explicar que se hicieron 2 convocatorias específicas, ¿verdad? El primer cuadrito refleja las instituciones que en principio pensamos que podrían tener vinculación de primera línea o directa con esta población, y en esta sesión nos dimos cuenta que era necesario ampliar al segundo cuadrito una serie de instituciones que también tenían que ver con respuesta en primera línea, identificación, digamos, de los documentos de identificación, tema de manejo de drogas. Se convocaba también al INACO, la Dirección General de Migración y Extranjería y FODESA, pero en ese sentido esas instituciones no nos pudieron acompañar, no se personal, y nos dimos cuenta que en estas sesiones de trabajo que tuvimos, cada institución tiene competencias que son, corresponden al ámbito de gestión que cada una tiene, pero que son transversales en el proceso de atención, considerando que una persona en situación de calle puede presentar distintas condiciones de vulnerabilidad. Puede estar en pobreza, puede tener simultáneamente discapacidad, puede ser adulto mayor, puede estar en consumo.
pueden tener o no redes sociales, con situaciones de salud no atendidas, pueden ser en condición irregular y pueden tener mezcla de todas, ¿verdad? Una misma persona. Entonces, identificamos también la necesidad de definir qué podía ser una estrategia y qué podía ser un protocolo. La estrategia la visualizamos como una acción a largo plazo con la vinculación de muchos otros más actores y no solo los del Poder Ejecutivo, como gobiernos locales, organismos no gubernamentales, debe tener una orientación país, indicadores de resultados, estar coordinada con una instancia técnico-política que en su momento se visualizó que podía ser el Ministerio de Desarrollo Humano, con planes de acción específicos definidos con actividades, metas e indicadores, y que toda esa estrategia podía estar decantando, era lo que se esperaba de la Política Nacional de Atención de la Población en Situación de Calle. El protocolo se visualiza como un instrumento más a corto plazo que permite alinear la forma en que las instituciones van a intervenir según sus competencias, se puede coordinar con una instancia política y puede integrarse posteriormente como parte de la estrategia macro que se define. Entonces, la Comisión Interinstitucional o la Mesa de Trabajo consideró que lo que podemos hacer en ese momento por el alcance que tienen las instituciones a hoy es generar un protocolo de intervención, más no necesariamente la estrategia va a salir en el corto plazo de esta mesa de trabajo. ¿Qué se hizo metodológicamente? Con la convocatoria de los actores, se definieron entre todos cuáles eran los grupos con sus respectivas vulnerabilidades que tenían que brindarle atención, se planeó de manera conjunta cuáles eran las acciones o líneas de coordinación entre las instituciones para atender esos grupos poblacionales, y en ese momento el documento preliminar está en realimentación por parte de INMAS y de MINSA, que están haciéndole observaciones al documento, pero el documento inicial lo prepararon de manera conjunta con la PAN, IAPA, CONAFIS y PANI, que son como las poblaciones que se definen con mayores vulnerabilidades. Estos fueron toda la gama de grupos poblacionales que se identificaron, ¿verdad? Persona adulta mayor en situación de calle, adulta mayor en calle con discapacidad, adulta mayor en calle con consumo, adulta mayor con consumo y con discapacidad, ¿verdad? Y así sucesivamente fueron como los grupos que se fueron identificando. Entonces el protocolo pretende responder a qué hacer en cada una de las particularidades. Porque, por ejemplo, cuando teníamos una población adulta mayor en calle con consumo y con discapacidad, no se tenía claridad de cuál era la institución que ingresaba a atender en primera línea. ¿Era el CONAFIS, era el IAPA o era el CONAPAN? ¿Verdad? Entonces, esto fue lo que tuvieron que sentarse las instituciones a ordenar respecto de cuáles iban a ser los procesos y dónde entraba una y dónde entraba otra, ¿verdad? Las acciones que están incorporadas en el protocolo entonces van direccionadas a atender personas en situación de calle, con discapacidad, adultos mayores, menores de edad, con o sin consumo de sustancias psicoactivas. Y van desde acciones para la identificación y la presencia de la persona, que esa identificación puede ser por una institución de primera línea de respuesta, por la ciudadanía, por un gobierno local, y de ahí en adelante se activa el protocolo para que puedan participar el resto de las instituciones según las características de la población y las condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que está pendiente en este momento respecto del protocolo? Además de la finalización de la reglamentación por parte de IMAS y MINSA, ese protocolo que sea, digamos, validado por el gobierno, por un gobierno local, que se pensó que puede ser la Municipalidad de San José, que es en ese momento quien está más activo con el tema, que se valide el pilotaje de esta propuesta, ¿verdad? Y que se hagan los ajustes de la misma a partir de ese pilotaje y la formalización. Ahora bien, ¿cuáles son los retos pendientes? Es el criterio de las personas que conformamos la mesa técnica de trabajo que el protocolo, si bien es un instrumento de coordinación y articulación que permite ordenar la atención que las instituciones van a prestar a la población con mayores condiciones de vulnerabilidad, el mismo es insuficiente para el abordaje de la problemática de situación de calle que hoy enfrenta el país, ¿verdad? Principalmente porque no aporta soluciones para los procesos de atención, ubicación y egreso de estas personas
de situación de calle, principalmente de aquellas que no presentan vulnerabilidades adicionales. Se requiere entonces una revisión por parte de los gobiernos locales, una generación de acciones para la reinserción social de las personas en situación de calle, temas de formación, empleabilidad, vivienda, salud, una estrategia para la atención de personas que no desean salir de calle, con una condición de vital. En principio, un grupo poblacional que ese es su modo de vida y no van a aceptar ser egresados, y para ello se requiere opciones de atención, y también una generación, es necesaria la generación de alternativas y de normativa habilitante para hogares transitorios o de ubicación de personas en situación de calle no convencionales, porque hoy la normativa que existe para hogares de larga estancia, para hogares transitorios, para albergues, digamos, no se ajusta a la situación social que presentan estas personas. Entonces, esos son como los grandes retos pendientes que, habiendo entregado el protocolo, digamos, no solucionan la situación macro de situación de calle. Gracias. Bueno, tremenda problemática, por eso está en esta mesa, pero le vamos a dar solución, o por lo menos vamos a hacer de alguna forma lo que de base va a dar solución a la mayoría de las temáticas en las cuales sí podemos abordar. Les voy a explicar así. El protocolo pretende dar una articulación a las instituciones y un paso a paso de lo que tiene cada una que hacer cuando le llegue una persona en particular. ¿Por qué? Porque lo que pasa siempre es que cada quien se tira la pelota y que después se no me toca porque está en consumo y yo no sé nada en consumo. Este no me toca porque no es adulto mayor, este no me toca porque tiene una discapacidad, pero también no, este no me toca porque, o sea, ya estoy cansada, no me toca. Y entonces, ¿a quién le toca? Ahí es donde este protocolo, elaborado con todos los técnicos de las instituciones, va a brindar quiénes son los competentes. Van a haber sonatrices, pero esas sonatrices las vamos a evidenciar cuando lo pilotemos. ¿Y cómo lo vamos a pilotar? Como empezamos a hacer con los adultos mayores. Veo un adulto mayor en la calle, que a veces me engañan, ¿verdad? Gente que ha tomado fotos y de cachapeo extra fuerte y se encuentra en condición de calle, y yo lo veo y digo, cambiamos a 911, a ver qué sucede. Y entonces empiezo a ver la evolución, qué terminan haciendo y al fin y al cabo si terminan o no donde uno pretende. Y en ese seguimiento nos hemos dado cuenta donde desafortunadamente mucha de la población en condición de calle tiene variables que no cumplen con los hogares que de alguna manera estamos teniendo como organizaciones de bien social destinados, o de que la persona no quiere estar en un hogar. Díganme qué hacemos si la persona quiere seguir en condición de calle. ¿Quién prohíbe que una persona pueda estar ahí? Y ahí es donde nuevamente se evidenciaron retos a los cuales no tenemos legislación que regule. Y con esto que quiero decir, es un problema complejo, que es un abordaje complejo, pero vamos a empezar a pilotarlo pronto. Las instituciones llamadas, por favor, se tienen que sentar y tenemos que articular, porque por lo menos lo que sí podemos movilizar, hay que movilizarlo y hay que darle seguimiento para ver cómo reinsertamos socialmente a estas personas. Hay aproximadamente 6.600 y restillo de personas en el país en condición de calle, de las cuales 2.260 se encuentran en San José, centradas en 3 distritos, y de ahí el problema es que muchas de estas, nuestro Estado benefactor o ciertas ONGs generan ciertas dependencias en ubicaciones puntuales. Entonces, las articulaciones que muchas veces ustedes ya tienen, vamos a tener que evidenciarlas para ver cómo hacemos que esto se direccione a la solución y no a continuar generando dependencias. Dicho esto, es principalmente para conocimiento y para que cuando se necesite a los jerarcas a poder de alguna forma ya brindar el visto bueno a los compromisos, estén en autos de esto, pero más allá es qué vamos a hacer cuando en el piloto se operativiza, cuál va a ser la función y actuación de cada uno de los organismos. ¿Para hacer algo adicional? No, solo mencionar que como parte de las acciones que se han venido realizando, se le ha solicitado al Tribunal Supremo de Elecciones
intervención porque mucha de la población en situación de calle ha identificado que no cuenta con la identidad, lo que limita el acceso a los otros programas sociales. Sin embargo, la nueva ley del tribunal indica el cobro de la cédula y situación de calle es uno de los grupos no exonerados para pago, como siglo de discapacidad, adulto mayor. Entonces estamos solicitando porque la ley permite que mediante reglamentación ellos puedan incluir un grupo adicional para exoneración. Eso lo estamos solicitando y ya se coordinó con la Dirección General de Migración y Extranjería también respecto de cómo vamos a proceder con toda la gente que esté en condición de calle pero que esté en condición irregular. Porque la dirección tiene que hacer un estudio de cada caso para ver qué es lo que aplica, ¿verdad? No podemos hacer una misma metodología o abordar para todos en general, sino que dependiendo de la situación de cada caso, ellos tienen que proceder. Entonces se está solicitando también, como no se sumó a las mesas anteriores, ya se brindó de parte de la dirección el enlace técnico que va a integrarse a partir de este momento para el nivel de salud. Gracias. En resumidas cuentas, todos los que tienen alguna competencia se les están generando las articulaciones para hacer el ambiente habilitador más propicio y que esto tenga, digamos, que la mejor respuesta de las instituciones. Señor viceministro. Gracias, doctora. En relación con el reclutaje, estamos haciendo esos preventivos del estudio de propiedades que nos fue solicitado, pero lo que viene a la doctora es que a nivel municipal, en cuanto a vivienda, ahora que se habla de la tipología de vivienda que se puede brindar o no, por la dificultad de las características de esa población, hay una herramienta que se creó, que es la ley de 1199, la ley de vivienda municipal. Quedó con algunos vacíos, algunos problemas y es difícil operativizar, pero por lo menos se creó una figura que podría explorarse en el mediano plazo por parte de las municipalidades, que es el usufructo habitacional. Entonces, en el caso de San José, que es una municipalidad con muchos recursos que además está promoviendo su propio reglamento a la ley de vivienda municipal, tal vez sería una que explorar por los problemas. Bien, muchas gracias. Hay estrategias que hemos impregnado todos, ¿verdad? Todavía no se hemos conjuntado y pretendemos hasta ver la viabilidad real de estas, poderlas socializar. Más allá de esto es que tiene que haber una articulación muy estrecha y adecuada con los gobiernos locales porque la principal, digamos, recuperación o inserción es dentro de la comunidad. ¿Y quién es el responsable de esto? El gobierno local. Y desafortunadamente hay gobiernos locales que son muy buenos, hablan mucho pero para hacer poco, y otros que de alguna forma sí quieren generar mejoras y cambios, pero que de alguna manera requieren articulación. Lo que les digo es, vamos a dejar, y se los pongo así de sencillo, esa es toma corriente. Vamos a dejar todas las vías para que si alguien ocupa enchufarse, perfectamente tenga que responder. Sé que eso es un problema complejo, pero más allá que voluntad política, es que todos los técnicos y toda la institucionalidad se alineen a una respuesta a una problemática y que independientemente de quién esté en estas sillas, sepan qué hacer. Porque si no, esto es como un suspiro de verano. Y ahí es donde, nuevamente, yo lo que les pido es que piensen fuera de la caja. Y aquí tratando, digamos, de llevar a colación ciertas estrategias que han planteado, donde nuestro reglamento no me permite hacer esto, es que el reglamento solo me permite agarrar a esta, y yo, pero es que vea que el reglamento no está pegado en el cielo y podemos hacer modificaciones pertinentes a la problemática y así entonces poder generar nuevos planteamientos. Y ahí es donde yo les hago la siguiente incitativa, señores técnicos, de que por favor no tienen que tener a un jerarca que les diga piense, analice algo adicional, sino que ustedes para eso son técnicos, esa es su especialidad, el poder aprender y tener el conocimiento para generar propuestas que aunque no estén en un reglamento puedan ser aplicables a problemáticas que obviamente trascienden a veces reglamentos. Entonces, esa es la incitativa y que los jerarcas también tengan la apertura de decirle a los técnicos, por favor, es un problema, si no está reglamentado, solucionémoslo. Pero hay que hacerlo. Y aquí nada más cierro con un ejemplo en donde tenía
un informe de CONAPES, un informe de MINSA y un informe de CONAPAM que me decían cierto lugar. Y yo, santo cielo, 40 y tantas personas, en donde yo, ¿qué voy a hacer con esas personas? ¿Cómo las íbamos a reubicar? Y todas esas personas eran personas de condición de calle. Yo dije, yo no puedo cerrar ese lugar. Vamos a visitarlo. Entonces ese día fue, cancele agenda, vámonos todos a visitar el lugar porque necesito saber qué es tan aberrante que 3 instancias diferentes me dicen cierre el lugar. Y ahí es donde hablé, y aquí están testigos que me acompañaron con cada una de las personas que estaban ahí adentro, y ese lugar les brindaba lo que en ningún otro lugar iban a encontrar. Que sí, que había cosas que mejorar, o acompañamiento justamente de las instituciones, sí, que sí, hay que modificar los reglamentos porque es una instancia que no cumple lo que dice el reglamento, pero es que la persona no es lo que pretendemos que de alguna forma encaje en las instituciones. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Modificar los reglamentos. Y, santo, no se cerró la institución, modificamos reglamentos, o estamos en ese proceso y estas personas se van a quedar ahí. A eso es a lo que yo me refiero. Si tal vez nos hubiésemos quedado solamente viendo el cierre, imagínense lo que hubiese pasado. Y eso fue, creo que, la mejor enseñanza de ver que las personas en condición de calle no calzan dentro de nuestro esquema reglamentario. No tenemos opciones dentro de nuestro esquema reglamentario para poder tener una opción, porque que estén completamente sin consumo activo de alguna sustancia, de las cuales en la encuesta que hicimos son el 70%, y nos aporta la población un montón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El IAFA no tiene albergues, ¿sabían? Solamente aquí hay una universidad que tiene albergues. Después de ahí, si usted no tiene una edad, que Dios lo haya confesado. Entonces, veamos y verifiquemos qué instancias de alguna manera tienen mejores prácticas y qué podemos implementar. Bueno, ya, perdón, pero este tema me ha tenido un poco desvelado, entre otros. Muchísimas gracias también por la atención y creo que nada más el último tema se comenzó, pantallazo y de conocimiento, y muchísimas gracias a María José por la presentación. Siguiente tema, seguimiento de avances en el cumplimiento del reglamento de la ley TEA. Y este lo haces flash, porque ya me pasé las 2 horas. Gracias, muchos temas, es muy interesante. Sí, básicamente respecto del reglamento era solamente hacer el recordatorio a los jerarcas entiendo que ya hay otros que ya brindaron respuesta, ¿verdad? Quien no haya dado respuesta, por favor, hacer el recordatorio de brindar la información para poder tener para la próxima sesión el registro de avance sistematizado, y en caso de que acciones que tengan a cargo no hayan sido avanzadas, por favor, plan de trabajo respecto de cómo lo vamos a hablar. Gracias. Vean, MEP, MINSA, CONAPIS, Cultura, ICODER, Trabajo, INA y CAJA. Lean lo que dice al interno del reglamento existente, porque hay nada más líneas de trabajo y luego hay que reglamentar o generar otro instrumento para poder aplicar lo que dice el reglamento. Por favor, lean el reglamento. Entonces, y ya empieza a regir próximamente. Y hay mucha gente que está a la expectativa, se los digo, pero así contando los días. Entonces, por favor, pongan atención. Creo que aquí cerraríamos con este tema, y si no tienen algo adicional, habiendo cumplido el abordaje de todos los temas expuestos, al ser las 4:03 de la tarde, se da por finalizada la sesión ordinaria número 2 en 2025, agradeciendo su presencia y participación. Muchísimas gracias. Compañeros, yo les hago una invitación. Si alguno quisiera presenciar un sorteo de la Junta de Protección Social, Si lo vamos a ganar.
10 minutos tendríamos que estar en el auditorio, así que si a alguien le gustaría ir, con mucho gusto.